Al sur del cuerpo. Un podcast conversacional sobre salud femenina. Dirigido, escrito y editado por Marta Fisio. Si la endometriosis tiene que ver con inflamación, hormonas y sistema inmune, sabemos que la alimentación es una pieza clave fundamental en todo esto. Para hablar hoy de ello, tenemos a Joana Segovia, nutricionista y vicepresidenta de la Asociación Endolucía. Buenos días, estamos aquí con Joana Segovia, que es nutricionista y vicepresidenta de la Asociación Endolucía. Hola Joana, gracias por venir al podcast. Y cuéntanos un poquito quién eres, por qué te dedicas a la nutrición y en qué momento te especializaste en trastornos menstruales y endometriosis. Bueno, Marta, primeramente muchas gracias por invitarme a tu podcast. Para mí es un placer estar aquí compartiendo este ratito contigo y con todas las oyentes. Y bueno, pues nada, yo me adentré en todo el mundo de la nutrición porque, bueno, siempre en mi casa desde pequeña pues me gustaba mucho todo el tema de la cocina, mi familia también, mis abuelos eran de campo, siempre pues estábamos como cuidando mucho la alimentación, una vida un poco así muy rural y demás. Y por eso decidí estudiar nutrición. Y en concreto a la salud hormonal me dedico un poco después porque al finalizar mis estudios, o sea, cuando ya terminé la carrera, el trabajo final de grado yo lo hice sobre una leche fermentada, ¿vale? O sea, mi trabajo final era un poco ya adentrándome en todo el mundo de la microbiota, empecé a estudiar todo el tema del intestino, de la microbiota y demás, y ya después con el paso de los años, pues me di cuenta que estaba muy ligado a todo el tema hormonal y a la salud femenina. O sea que digamos que primero empecé con el tema más de intestino y microbiota y después ya me fui centrando más en la salud hormonal femenina. Vale, y o sea, cuando una mujer contacta contigo, ¿qué es lo que más le sorprende de tu tipo de trabajo? Yo te diría, Marta, que lo primero es la cantidad de preguntas que le hago. O sea, es como que ha sido larga la sesión, ¿no? Porque, bueno, a veces yo me programo casi siempre pues una hora y cuarto para la primera consulta, pero muchas veces estamos 2 horas enteras hablando de un montón de síntomas, de problemas. Le hago muchas preguntas de antecedentes familiares. O sea, me gusta el primer día hacer una buena historia clínica y muchas veces se sorprenden eso de la cantidad de cosas a lo mejor que le he preguntado, ella decía, pues yo pensaba que eso no tenía relación con lo otro, pues mira, ahora que lo dice, pues sí, he caído que sí, que en esa época, pues además también estaba muy estresada y me pasó tal cosa, ¿no? O sea, como un poco el poner, digamos, en una línea del tiempo toda la vida de una persona y el sacar conclusiones que después a mí me puedan ayudar a trabajar mediante esas preguntas. Eso, digamos, como que yo creo que es así un poco lo que más suele sorprender del principio. Y después, pues bueno, lo típico, ¿no? Muchas mujeres se sorprenden de la cantidad de verduras que suelo recomendar en los menús, ¿no? De, bueno, pues es que me ponen mucha verdura, mucha fruta, yo normalmente no como tanto, o a lo mejor algunas personas, pues yo pensaba que tenía que tomar más proteína, no tanta verdura, o, ¿sabes? O sea, también es muy común ese tema, ¿no? La cantidad de verdura o incluso también pescado, ¿no? Que normalmente comemos poco. Y otra cosa que suele sorprender un poco es el tema de que intento siempre que en los menús haya mucha verdura y mucho pescado. Vamos a empezar a hablar de endometriosis. Me gustaría que tú, desde tu parte, nos dieras una definición de este tipo de patología. La endometriosis consiste en el crecimiento de un tejido similar al endometrio en casi cualquier lugar del cuerpo. ¿Vale? Este tejido, muy similar al endometrio, yo siempre digo que tiene diferencias histológicas, bioquímicas, diferencias en el crecimiento, tienen inhibida la apoptosis, tiene una mayor producción de citoquinas inflamatorias y bueno, digamos como que ese crecimiento de ese tejido pues produce normalmente dolor, responde también al estímulo hormonal cíclico. Mis pacientes suelen tener el tema del dolor menstrual, pero también es verdad que hay muchas mujeres que a lo mejor le descubren que tienen endometriosis a raíz de problemas digestivos. Efectivamente, o sea, actúa casi como una patología oncológica, pero no está dentro de las patologías oncológicas. Bueno, ¿y qué papel juega toda la parte de la inflamación en esta endometriosis? Pero cuéntanos un poquito.
La inflamación juega un papel crucial, ¿no? Tanto en el desarrollo de la endometriosis como en el progreso de la enfermedad, ¿vale? De hecho, los nutricionistas muchas veces lo que intentamos es, dentro de nuestras posibilidades, mantener un estilo de vida antiinflamatorio que le pueda ayudar a ese exceso de inflamación que ya existe en el cuerpo, Mm, ¿vale? Entonces, bueno, ese tejido endometriósico, pues tiene aumentada la producción de enzimas, o sea, de citoquinas inflamatorias, y mm, además también lo que sucede es que el sistema inmunológico está todo el tiempo, constantemente, como respondiendo, porque claro, ahí hay como un tejido que nuestro sistema inmunológico intenta limpiar, intenta reabsorber, pero mm. no puede. Como una desregulación inmunológica, ¿vale? Hay un aumento de la inflamación. Hay muchas teorías, ¿vale?, sobre el origen de la endometriosis, y 100% no sabemos todavía cuál. Se habla mucho del estrés oxidativo, de cambios en la microbiota intestinal, que también está muy ligada a la inflamación. También se habla mucho del componente genético, ¿no? Como que es muy importante primero pues tener unos genes que puedas heredar y que ya a partir de ahí, pues debido a la epigenética, se pueda o no pronunciar la enfermedad. Y también una cosa muy importante que yo a casi todas mis pacientes les comento, porque muchas me dicen, ay, estoy inflamada, cuando tienen la barriga un poco hinchada. Como mucho, y a lo mejor pues me siento más distendida. Entonces yo le Exacto. digo a las mujeres, eso no es inflamación. Bueno, puede haber inflamación, pero no siempre es inflamación. O sea, y de hecho la inflamación tampoco es mala. Si no tuviéramos inflamación estaríamos, o sea, no viviríamos, ¿no? Porque Claro. realmente la inflamación es una respuesta del cuerpo para reparar un daño, ¿vale? De hecho, con la menstruación estamos inflamadas, Estamos inflamadas, claro. ¿vale? O sea, la menstruación produce inflamación. La digestión produce inflamación. ¿Vale? O sea, nos tenemos que inflamar. Otra cosa es cuando esa inflamación se vuelve crónica o no se puede resolver, ¿vale? O No se sea, puede que resolver. ese estado inflamatorio perdura. Mm, Ese sería, digamos, el gran problema. Y muchas de las mujeres lo que sienten en el vientre no solo es inflamación, puede ser hinchazón abdominal, puede ser malas digestiones. O sea, digamos que por un lado puede haber solamente hinchazón, inflamación o coexistir ambas a la vez. mm. ¿Vale? Vale. Pero la inflamación ¿Y es algo más interno, es algo que no se suele ver. cómo puede ayudar aquí la nutrición a modular síntomas o la alimentación? Desde diferentes vías, ¿vale? Lo primero sería hacer hincapié en que teniendo una buena digestión, o sea, teniendo una buena alimentación, nuestra digestión va a ser más eficiente y va a ser mejor. Primero que una alimentación saludable es crucial para que los órganos funcionen bien, ¿vale? O sea, para que el sistema digestivo funcione bien. El hígado, muy importante en endometriosis, porque se encarga de metabolizar los estrógenos. También es muy importante que el hígado esté saludable. ¿Cómo está un hígado saludable? Pues comer una alimentación sana, antiinflamatoria, baja en productos procesados, en alcohol y en azúcares y demás, pues sabemos que ayudaría a que el hígado esté bien. Y no solamente el hígado, los riñones, el intestino, digamos como que esos órganos para mí serían un poco los que deberíamos más de cuidar a través de la alimentación y a través también de estilos de vida saludables. Saludable. Y hay ciertos alimentos que tienen características antiinflamatorias, ¿no? Pues las frutas y las verduras, por ejemplo, ahí todas tienen propiedades antiinflamatorias debido a los antioxidantes, a la cantidad de vitaminas, a los minerales, debido también a la cantidad de fibra que también modula la microbiota intestinal y la microbiota intestinal a su vez influye en el sistema inmunológico, polifenoles, antioxidantes, etcétera, ¿vale? Y después también hay diferentes alimentos como por ejemplo pues la cúrcuma, el jengibre y un montón de especias, ¿vale? Que también tiene pues propiedades antiinflamatorias. El aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? También rico también en vitamina E, en Sí. polifenoles, antioxidantes, ¿vale? O sea, es muy importante el consumo de antioxidantes dentro de lo que es la La alimentación. alimentación. Vale, Joana, últimamente y cada vez más veo tanto en Instagram como en TikTok, como en diversas redes sociales, muchísimos reels en los que se habla de dieta antiinflamatoria para absolutamente todo, tanto para bajar peso como para tratar problemas musculares,
como para tratar trastorno metabólico. Entonces, me gustaría que tú, como experta, nos dijese y nos alumbrase un poquito y nos dijera en qué consiste verdaderamente una dieta antiinflamatoria, si existe, si es real, si no, y nada, y si es una dieta restrictiva, ¿sabes? Que nos cuente un poquito de en qué consiste y qué es lo que hace. Realmente sí existen las dietas antiinflamatorias. Ahora, lo que se vende como dieta antiinflamatoria en redes sociales realmente no es una dieta antiinflamatoria, ¿vale? De hecho, cualquier tipo de dieta podría ser antiinflamatoria siempre y cuando esa dieta sea saludable, Mm, ¿vale? Ejemplo, la dieta mediterránea es una dieta antiinflamatoria, sí. ¿vale? De hecho, según diversos estudios, es la mejor puntuada como dieta antiinflamatoria. La dieta mediterránea me refiero a la de verdad. Mm, Y después de la dieta mediterránea, la segunda mejor puntuada como dieta antiinflamatoria es la dieta vegetariana, ¿vale? vale. Le ganaría Mm, la mediterránea por aquel consumo de pescado azul que dentro de la dieta vegetariana no habría. no está. Mm, ¿Vale? Entonces, ¿qué es una dieta antiinflamatoria o qué es una dieta mediterránea? Pues bueno, la base de la alimentación tiene que ser los vegetales, ¿vale? O sea, frutas y verduras tendría que estar como en la base de nuestra alimentación mm, para beber siempre agua, ¿vale? Y después, pues tendría que haber un consumo diario de proteína, ¿vale? 50% animal, 50% vegetal, ¿vale? Antiguamente, en lo que es la dieta mediterránea, hacíamos mucho uso del consumo de legumbres, y es algo que la verdad, tristemente, estamos perdiendo. Y también con todo lo que es en Instagram y demás, hay muchos reels de la dieta antiinflamatoria. En ese tipo de reels no hablan para nada, por ejemplo, del consumo de legumbres porque las legumbres inflaman, cuando eso no es verdad, ¿vale? O sea, no es un mito, realmente. Una cosa es que no digeriríamos bien las legumbres porque tengamos algún tipo de desequilibrio en la microbiota, trastorno digestivo y que por eso cada vez más las legumbres se digieren peor, ¿vale? mm. También es porque cada vez cocinamos más rápido y cocinamos las legumbres, hay que tener Hay que echarle tiempo, paciencia, hay que sí. echarle paciencia para cocinarla. Y eso, una cosa sería que hinche, tomar legumbre o que den gases, y otra cosa es que inflame. Son dos cosas totalmente diferentes. Cualquier alimento puede ser considerado inflamatorio. Y voy a explicar bien esto para que se entienda, ¿no? ¿Por qué un alimento puede producir inflamación? Pues si tengo alergia a ese alimento, me va a producir inflamación. Mm, Si tengo intolerancia a ese alimentario, probablemente la digestión va a ir mal y probablemente pueda haber también inflamación del sistema inmunológico, pero porque realmente no es en sí un problema del alimento, es un problema mío de cómo está mi cuerpo y cómo está digiriendo ese alimento, ¿vale? O sí. ese nutriente. Entonces, bueno, para no distenderme mucho en la alimentación antiinflamatoria, pues tendría que haber el consumo de frutas y verduras, consumo de proteína animal y vegetal, consumo de hidratos de carbono en su versión integral, ¿vale? Mm, Patatas, arroz integral, pasta integral, panes integrales, panes bien fermentados de masa madre que ya por fin pues se le está dando mucha cavidad y ya se ha puesto de moda el consumo de masa madre, pero nos hemos llevado muchos años en los que los panes eran muy malos. vale. El consumo también de grasa saludable, en nuestro caso, pues bueno, en la dieta mediterránea, aceite de oliva. Mm, Y sobre todo no tomar nada de productos procesados ni productos cárnicos, embutidos, procesados cárnicos, azúcares, edulcorantes, etcétera. mm, Antes, por ejemplo, pues aunque hubiese mucho consumo a lo mejor de algunos embutidos, tú sabes que aquí en el sur de España también consumimos pues, bueno, que si chorizo, que si salchichón, que si embutidos de caña de lomo, etcétera, pero antiguamente eran más saludables, tenían mucho menos aditivos y estaban mucho menos procesados sí. que hoy en día. Entonces, realmente, en la alimentación antiinflamatoria, todo lo que sea embutidos, tanto cárnicos como embutidos del mar, porque los típicos surimi, Mm, huevas enlatadas, muchas veces no son huevas, ¿vale? También no. son procesados marinos, ¿vale? Sí, sí, Entonces, eso sí. también son procesados. Todo eso sería lo que debería estar como un poco más arriba de lo que es la pirámide De alimenticia, la que sería como pirámide. Mm, consumo más ocasional, ¿vale? La pirámide estaría bien como para tener un poco un ejemplo así muy visual de cómo debería de ser nuestra alimentación. Y si no, mm. también otra cosa que me gusta usar mucho en la consulta para explicar lo que es la El alimentación plato. antiinflamatoria es el método del plato, ¿vale? Que aquí, pues bueno, nos hace hincapié en el que
mínimo la mitad de nuestro consumo diario tiene que ser frutas y verduras. El otro tendría que ser, pues, como he comentado antes, la proteína, tanto animal como vegetal, y el otro, hidratos de carbono. ¿Vale? También es otro material que suelo usar. Entonces, bueno, en redes sociales pues te vas a encontrar que una dieta antiinflamatoria tienes que dejar de comer legumbres, tienes que dejar de comer frutos secos, tienes que dejar de comer gluten, tienes que dejar de tomar lácteos, y realmente eso no es cierto, ¿vale? O Eso no sea, es eso así. no es una dieta como tal antiinflamatoria, porque a cada persona le puede inflamar Una algo cosa diferente. distinta. ¿Qué mitos existen acerca de la alimentación y la endometriosis? Antes he comentado algunos, ¿no? Por ejemplo, el tema del gluten y los lácteos, ¿no? Que Mm, muchas mujeres con endometriosis deciden retirarlos porque han oído que son inflamatorios, y como ellas pues saben que su enfermedad es inflamatoria, pues lo retiran. mm, Pero lo retiran muchas veces sin control ninguno, de ningún médico y de ningún nutricionista. Entonces muchas veces mascaran enfermedades. O sea, hay mujeres que tienen endometriosis y son celíacas y no lo saben. Les sienta mal mm, el gluten, dejan el gluten, pero no lo dejan del todo porque algún día esporádicamente comen algo. ¿Qué sucede? Que ahí están enmascarando una celiaquía. Yo me he encontrado muchas pacientes que están muy mal, que cada vez tienen más patologías y dicen que no saben debido a qué. Pues algo tan simple como hacer un cambio en tu alimentación, eso lo tienes que prescribir y acompañar un nutricionista que además sea experto también en esa patología. Yo mm, animaría que todas las mujeres que tienen alguna patología o piensan que algún alimento les sienta mal, que no lo retiren, sino que primero lo hablen con su médico y con su nutricionista. Y aquí también un poco hincapié porque muchos médicos es verdad que suelen recomendar retirar alimentos, y a lo mejor el nutricionista estamos un poco en contra de retirar ese alimento si no hay prueba o no hay evidencia sólida como tal para quitarlo, ¿vale? O sea, aquí cada uno pues tenemos un poco nuestro criterio y nuestra opinión, ¿vale? Y mito, pues eso, hay un montón. El gluten y los lácteos es como el más común, ¿no? sí. Que en muchas personas el gluten y los lácteos, al quitarlo, hay mejoría. Pues sí, pero es que muchas mujeres son celíacas, muchas mujeres tienen sensibilidad al gluten no celíaca, muchas mujeres tienen intolerancia a la lactosa, muchas mujeres crean sensibilidad a la caseína de la leche y por eso al retirar los lácteos se sienten mejor. Mm, ¿Vale? Eso digamos como que son los más comunes. Pero después hay mucho mito, como que la soja sube los estrógenos y no se puede tomar teniendo endometriosis. eh, Que la soja actúa como reguladora hormonal, o sea, como reguladora estrogénica. mm, Ejemplo, tengo endometriosis, ¿vale? Y tengo los estrógenos muy altos. Pues el sí. consumo de soja, estamos hablando de soja, la alimentación, no de No de suplementos de salsa de soja. soja, claro. Eso, que ahí ya estaríamos hablando de otro tema, ¿vale? Porque ahí ya serían megadosis de soflavona de soja y eso ya sería otro tema. Consumo de soja mediante la alimentación y de productos fermentados a base de soja, esos estrógenos que están altos ayudarían a bajarlo y equilibrarlo. Y en cambio, en menopausia, que los estrógenos están muy bajitos, el consumo de soja ayudaría a subir ese nivel de estrógeno, ¿vale? O Anda. sea que el consumo de soja Mm, es regulador. Por ejemplo, la soja se podría tomar sin ningún problema teniendo endometriosis. Imagínate una mujer que es vegana y tiene endometriosis. Si le ya, quitan la soja, que es casi su principal fuente de proteína, de proteína, claro, y total. después, pues bueno, muchos mitos también, ¿no? Los pollos tienen hormonas, los pollos tienen, los vacunas, le ponen antibióticos, le ponen agua dentro del pollo, es malo para la endometriosis. A ver, en el mundo tenemos diferentes regulaciones, ¿vale? En Europa, por ejemplo, está prohibido hormonar a los pollos y poner antibióticos, vacunas y demás, si no es estrictamente necesario porque el animal se encuentre Encuentre malo, bien ¿no? el O sea, estado, claro. que se encuentre mal. Y si tuviese que usar en la industria algún tipo de ese producto, o sea, de esos fármacos, Mm, hay garantía de que no va a llegar a cuando tú consumes la parte del animal, ¿vale? mm, Pero para nada en Europa se hormona los pollos. O sea, otra cosa es en Estados Unidos y en otros países que la regulación sea diferente, ya, ¿vale? Pero aquí en Europa podemos estar tranquilos que la ESA, que es la Agencia de Seguridad Europea, que ellas se encargan de que todo eso esté bien regulado. O sea que el pollo sin problema se puede tomar teniendo endometriosis. Y otra cosa también muy importante, que con el tema de los estrógenos se piensa que, bueno, la carne de pollo tiene estrógeno. Y como tiene estrógeno, me va a subir los estrógenos.
no funciona tan así. O sea, tu cuerpo ya tiene una producción elevada de estrógeno. Una cosa es que tú produzcas más endógenamente, ¿vale? Y otra cosa es que tú externamente tengas un consumo de estrógeno. O sea, no porque tú tomes estrógeno de la carne, tu nivel de estrógeno va a subir más. Da Vale. igual, si es que tu producción está aumentada, lo que habría que regular es tu producción de estrógeno o, como antes he comentado, el intestino, el hígado, o sea, todos los órganos que se encargan de echarlo, pues que funcione bien. O sea, porque si Claro. las vías de metabolización y excreción de los estrógenos funcionan bien, ahí ya hemos ganado mucho. Además, este tema que yo creo que a ti también te resultará también muy común en consulta, mujeres con endometriosis y con estreñimiento. O sea, el tema del Muchísimo. estreñimiento, estoy estreñida y ahí, pues, hay reciclado estrogénico y a la vez más estrógeno circulante, pues, peor para los síntomas de endometriosis. Que claro, una de las preguntas que te iba a hacer era justamente esa, la del gluten y los lácteos, ¿no? Entiendo que la única manera, o sea, la única opción que vería de, venga, los quitamos, es si verdaderamente lo acompaña una patología de base, ¿no? Como lo que decían, ¿no? Una celiaquía, una sensibilidad al gluten o incluso a la lactosa o a la caseína, ¿no? Proteína de Sí. la leche. Bueno, Vale. normalmente sí, siempre intentamos que haya un diagnóstico, ¿vale? A veces también es verdad que, por ejemplo, SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Sí. Muchas veces durante el tratamiento del SIBO también Mm, hacemos una dieta baja en FUDMA y al hacer sí. una dieta baja en FUDMA pues también quitamos la lactosa o incluso algunos nutricionistas recomendamos quitar los lácteos a lo mejor durante un mes y tomar las versiones vegetales. Mm, También muchas veces lo acompañamos de vamos a retirar el gluten durante un mes, pero porque estamos intentando reparar el intestino, y entonces pues quitamos pues proteínas difíciles de digerir, como pueden ser el gluten, quitamos también pues hidratos de carbono que fermenten. Entonces es verdad mm. que siempre el gluten pues se quita si hay una patología que así lo indique, o si estamos haciendo una dietoterapia para en concreto tratar algo, ¿vale? O sea, yo Vale. sí que a algunas pacientes les he recomendado, pues vamos a retirar el gluten durante X tiempo para ver si mejora, pero no lo recomiendo sin previamente saber bien qué le sucede a esa persona, ¿vale? Incluso algunos médicos, por ejemplo, también con el tema de la sensibilidad al gluten no celíaca, recomiendan exclusión de gluten durante 6 meses, ¿vale? Mm. También para observar si hay algún cambio en la persona. Yo creo que nos podemos quedar con el resumen de todos los cambios que haga, si pueden ser acompañados de un profesional, pues muchísimo mejor, ¿no? Que te vaya Exacto. Si guiando y pueden que te ser, vaya no, pautando. que deberían de ser. Entonces, ¿una dieta antiinflamatoria no es una dieta restrictiva o extrema? No, de hecho no tiene por qué ser nada extrema, o sea, de hecho también muchas mujeres se sorprenden, ¿no? Oye, ahora como más variedad que antes, ¿no? De alimentos, ¿no? O sea, no tiene por qué ser restrictiva ni tiene por qué ser extrema. Sí que es Sí. cierto que se pueden restringir, pues, productos procesados, azúcares, etcétera, o sea, se pueden restringir algunos alimentos, pero restringir o disminuir no significa tampoco Eliminar. eliminarlos por Claro, completo. Muchos pacientes ya vienen con muchas restricciones, no solamente gluten y lácteos, como te decía antes, gluten, lácteos, soja, carnes, carne de pollo, incluso pues, no sé, yo he tenido en mi consulta personas que han leído que el pescado tiene mucho mercurio y han dejado de tomar pescado, o que el claro. arsénico está en el arroz y han dejado de tomar arroz, y es como, bueno, entonces, ¿qué como, no? Porque si al final todo tiene algo, pues, Sí, pero hay mucho exceso de información sí, pero también de mala falta calidad. herramientas para saber filtrar esa información. Eso Totalmente, yo en eso. mi campo lo veo también muchísimo. Y también muchas veces que parece que si tiene X seguidores en Instagram o en TikTok, ya parece como que tiene más verdad esa persona porque tiene, y no es así, o Sí, sea, se le otorga una verdad a gente que tiene muchísimos seguidores. Cuando aparece un diagnóstico, como, da igual el que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de endometriosis. Yo lo sé por mis pacientes que es como, ¿qué he hecho mal? ¿Qué es lo que he estado haciendo mal para que ahora de repente tenga una patología que es crónica y que no se me va a curar nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes acompañar desde el ámbito más nutricional
a este tipo de pacientes sin generarles todavía más sensación de culpa o que en el progreso va a seguir avanzando la enfermedad y sin que ellas se sientan tan mal? A lo mejor un poco Pues mira, complejo, pero sí, es complicado, de hecho, te iba a sí, decir, digo, lo primero es que es complicado, ¿no? Porque a veces tú acompañas también a quien se deja acompañar. Y también es verdad que hay algunas que vienen ya como con unas ideas muy preconcebidas de que las cosas son así porque lo he escuchado, lo he leído. Entonces muchas veces tú lo que tienes que hacer primero es escucharla, acompañarla, no juzgarla, no juzgarla nunca, aunque esté haciendo muchos cambios que ella piensa que es para bien y tú sabes que no es para bien, que es para mal, porque al final tener una dieta súper estricta no viene bien para una enfermedad crónica como es la endometriosis ni casi para ninguna. O sea, muchas veces mi labor recae en acompañar sin juzgar, pero poquito a poco y también dándole la información y para educando, que ella misma, o sea, exacto, educando para que ella misma al final tenga las herramientas, tenga la información y ella misma sea la que tome las decisiones, ¿no? claro. Y a veces es verdad que es muy complicado, o sea, ese sentimiento de culpa de estoy mal porque a lo mejor antes pues comía mal, o yo antes tomaba muchas carnes, o he tenido pacientes, ¿no? Que me han dicho, es que yo antes vivía en Estados Unidos tal y comía súper mal, o vivía en Inglaterra, o me fui de Erasmus, o tomaba mucho alcohol o muchos azúcares. Siempre tienes que quitar ese sentimiento de culpa, o sea, nadie queremos enfermar. Y No, el componente genético está ahí, o sea que por mucho que haga, hay personas que tienen una vida saludable y eso no quita de que tengan un cáncer o que claro, tengan una endometriosis o que tenga cualquier otro tipo de enfermedad. O sea, que vivimos en un mundo en el que hay contaminación, en el que hay disruptores endocrinos, en el que solamente respirar y beber agua ya supone la entrada de tóxicos en el cuerpo y tampoco podemos meternos en una burbuja y decir no vivo, ¿no? O sea, porque al final claro. tenemos que seguir haciendo vida normal, entre comillas, ¿no? Sí, Y muchas mujeres también lo pasan muy mal, muy mal, muy mal con el tema de como me tengo que cuidar, me quedo en casa. No claro, salgo, reduce mucho su vida social o el comer fuera. Entonces yo les animo a que no, que pueden salir, que pueden, o sea, que pueden hacer los mismos planes que antes, cuidándose, respetando también sus tiempos, pero que cuidarse no signifique también renunciar. Yo qué sé, imagínate, ¿no? Lo típico, ahora viene ya mismo, pues, épocas a lo mejor, ¿no? De Semana Santa y tal, y a lo mejor, pues, una paciente, ¿no? Ay, yo me puedo tomar una torrija de la que hace mi abuela. Pues, ¿por qué no te vas a poder tomar una torrija que hace tu abuela con todo el amor del mundo, aunque tenga azúcar? Tómatela, claro. O sea, tu endometriosis no va a empeorar porque te tomes una torrija. Ni tampoco has desarrollado la enfermedad, hayas comido X alimento, X tiempo de tu vida. Otra cosa es los hábitos. Es cierto que hábitos mantenidos en el tiempo que mm, no son adecuados, pues puede aumentar el riesgo de. Significa que con todas las cosas que tú haces en tu día a día, en tu vida, pues puedes aumentar riesgo de enfermedades. Con la claro, alimentación, con el poco sueño también, con el estrés, que al final el estrés, por ejemplo, no le damos tampoco tanta importancia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí, sí se la doy porque sé que si esa paciente le supone un estrés hacer una dieta estricta, es que a lo mejor lo que le está perjudicando es el estrés, no los alimentos que ella ha querido quitar, ¿no? O quitar. sea, Mm, habría que llegar a un equilibrio, ¿no? Y muchas veces es muy difícil acompañar a las mujeres con endometriosis, pero te digo que muchas veces todo empieza con escuchar, comprender, no juzgar y que ya sí. poquito a poco también pues vaya ganando confianza en ti, que se vaya sintiendo bien, ¿no? O sea, yo, pues, muchas pacientes al final terminan llorando, ¿no? En la consulta porque pues llevan un peregrinaje detrás de médico, de especialista, que nadie a lo mejor les ha entendido antes, y a lo mejor pues ya llegan desesperadas, ¿no? A mi consulta. Eso también es algo muy, muy común. Es que además, literal, porque este tipo de pacientes, o sea, en general cualquier paciente con una patología crónica, pero en especial las pacientes con endometriosis, entre todo el tiempo que se tarda en diagnosticar y luego aparte, pues todo el peregrinaje que hacen, ¿sabes? Porque y toda la culpa de decir, Dios, que esto nadie me entiende, porque es que yo se lo cuento a alguien y todo el mundo me lo normaliza y me dice que esto es normal y me dice qué tal, ¿no? Entonces,
Bueno, por lo que tú dices, es complicado, pero simplemente con que te sientes, la escuches y intentes tener un poquito de empatía con esa persona, ya esa persona entra muchísimo más rápido. Vamos a cambiar un poco, ¿vale? Y vamos a hablar de esos tres sistemas, ¿vale? Que existen, como es intestino, hormonas y el sistema inmunológico, ¿vale? Y quiero que me cuente un poquito qué relación existe entre todos ellos, ¿qué relación tiene esto con la microbiota y la endometriosis? Me gustaría que nos hiciera un poco el mapa conceptual, nos lo desarrollaras tú. A todas las pacientes que vienen con endometriosis les digo, ¿cómo tienes la digestión, no? O sea, es como muy básico que las primeras preguntas, ¿no? Le pregunte mucho sobre el tema digestión, sobre el tema intestino, cómo son tus heces, cómo vas al baño, etcétera, ¿no? Porque al final, cuando día tras día vas viendo este tipo de pacientes durante muchísimos años, tú ves y sabes que no hay mujer que tenga endometriosis que no suele tener también algo a nivel digestivo, ¿vale? O a nivel inmunitario, o sea, porque al final es como lo que tú has dicho, ¿no? Como un triángulo donde sistema digestivo, sistema hormonal y sistema inmunológico, ¿no? Como que esos tres, que digamos, como que son los componentes de nuestro triángulo. Sí, Entonces, pues ahí es muy importante saber la relación de esos tres y que también pues la microbiota, digamos, como que es lo que está en medio, ¿no? Como que sí, a través de la microbiota pues puedo modular el sistema inmunológico, también puedo controlar mucho las hormonas, etcétera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en endometriosis lo más común es el famoso endobelly, ¿vale? mm, Que el endobelly, la traducción al español es vientre de endo, que es la sí, típica mujer que tiene la barriga como un poco hacia afuera, como distendida, sí, que digamos que puede ser como la propia barriga de una persona que tiene SIBO, que tiene sobrecrecimiento bacteriano. mm, Entonces, algunas mujeres que tienen endobelly sufren de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y otras no, porque al final, pues bueno, el endobelly es esa inflamación interna producida por la endometriosis que se manifiesta en forma de hinchazón abdominal, porque por distensión dentro, pues, abdominal, claro. distensión abdominal y por dentro, pues, están habiendo, pues, una serie de componentes inflamatorios que están ahí, pues, afectando, ¿no? Mm, Y me decías también, ¿no? Que qué relación tiene, pues, la con la microbiota. microbiota y demás. Pues bueno, aquí tendríamos que hablar del estroboloma, ¿vale? El estroboloma es aquel conjunto de genes y bacterias, ¿vale? De nuestro intestino que son encargados de metabolizar los estrógenos. O Vale, sea, para que te des cuenta lo importante que es la microbiota. O sea, la microbiota se encarga de metabolizar y eliminar los estrógenos, los estrógenos. sea, de ayudar a que esa metabolización y eliminación de los estrógenos sea adecuada. Digamos Mm, como que primero el hígado metaboliza los estrógenos y después esos estrógenos se tienen que eliminar por las heces. mm, Pero si en el intestino tenemos pues unas bacterias aumentadas y esas bacterias aumentadas, pues hay ahí, digamos, un desequilibrio o una disbiosis, ¿vale? O sea, la disbiosis es el desequilibrio en los diferentes tipos de de bacterias, hongos, bacterias, claro. levaduras, sí, y no solamente muchas veces de bacterias, porque casi siempre todo el mundo cuando hablamos de microbiota hablamos de bacterias, ¿no? Pero bacterias, hongos, levaduras, virus, ¿vale? O sea, en la microbiota intestinal puede haber todo tipo de microorganismos. Entonces, esa disbiosis, ¿vale? Ese desequilibrio en la microbiota intestinal pues produce digamos, un aumento, ¿vale? De una enzima que se llama beta-glucuronidasa, que es un poco difícil de pronunciar. Y esta enzima, ¿vale? Pues se encarga de desconjugar el estrógeno y entonces el estrógeno que iba a ser eliminado por las heces, muchas veces no se elimina, sino que como que se recicla. Vale. Vuelve al torrente sanguíneo, ¿vale? Y entonces vuelvo otra vez pues a hacer todas las funciones que el estrógeno hacía, pero no se termina eliminando. Entonces al final la mujer se encuentra con que, uno, existe un desequilibrio en la microbiota intestinal, ¿vale? Y eso hace que haya, digamos, un aumento de la enzima beta-glucuronosidasa y esa enzima hace que los estrógenos no se puedan eliminar bien y que se reciclen. Y entonces al Lo cual reciclarse los se, estrógenos, se encuentra con un estado de hiperestrogenismo, todo el tiempo. Exacto. claro. Y además, este estado de hiperestrogenismo
para rizar más el rizo, hace que la endometriosis esté peor, porque la endometriosis es una enfermedad que es dependiente de estrógeno, ¿vale? O sea, dependiente de estrógeno no quiere decir que en la menopausia, que ya tenemos un nivel bajo de estrógeno, la endometriosis no existe, Desaparece. ¿vale? No desaparece. Claro, la endometriosis es una célula superviviente que es capaz de crecer y además tiene vías de crecimiento muy diferentes, Yo tenía ¿vale? una paciente que decía, es que dicen que si hubiese una guerra nuclear sobrevivirían las cucarachas. Sobrevivirían las cucarachas y la endometriosis, me decía la pobre. Y yo me reía un Totalmente. montón, pero un Sí, poco es sí. así. Sí, sí. De hecho, muchos médicos dicen que eso, que la célula de endometriosis es una superviviente porque tienen inhibida la apoptosis, ¿no? Tienen inhibida la muerte celular programada. Mm. La célula de endometriosis puede hacer que la célula que está al lado, que es una célula sana, puede como comunicarse con ella y también como invadirla, ¿no? Se disemina, o sea, la endometriosis, como tú antes hablabas, tiene cierto comportamiento similar al Ah, cáncer. cáncer, sí. ¿Vale? Entonces puede diseminarse y puede hacer que la célula de al lado también se vuelva endometriósica. O sea, al final tiene mucho componente de invasión de Mm. otras células y de tejidos. Entonces es muy importante también el tener una microbiota saludable para que no exista un reciclado de estrógenos todo el tiempo y que no haya un hiperestrogenismo. ¿Vale? Que eso sería uno de los puntos clave también que afectaría a la endometriosis. Y no La endometriosis. solamente, claro, y no solamente que exista un reciclado de estrógeno. Si tenemos una disbiosis intestinal y hay estreñimiento, por ejemplo, Mm. también hay más acúmulo de tóxicos en el cuerpo. O Claro, sea, al final, el no ir al baño, tú sabes también todas las consecuencias negativas que puede traer a muchísimo. nivel de suelo pélvico, a nivel de que las vísceras pues estén saludables, que se muevan bien, etcétera. Mm. Pues así que bueno, eso sería así un poco la conexión mayoritaria que existe. También, pues bueno, estamos hablando mucho del estreñimiento hoy aquí, ¿no? Pero no hemos hablado de la diarrea, tampoco es bueno, porque si hay diarrea, muchas veces también esa microbiota protectora, porque bueno, cuando hablamos de bacterias todo el mundo piensa en algo malo, ¿no? Algo que hay que quitar. No, pero son buenas, o sea, viven, No. si viven en nosotros, ¿sabes? Exacto, o Las sea, necesitamos. claro, las necesitamos para vivir, ¿no? Mm. Pues si, por ejemplo, tenemos mucha diarrea, pues también hay muchas mujeres que esa microbiota intestinal, que es una microbiota protectora, con las diarreas pueden expulsar gran cantidad de esas Usarla. bacterias que son Sí, beneficiosas. sí, sí. Entonces, lo ideal es un estado de eubiosis, un estado de equilibrio, ¿vale? Mm. ¿Y existe algún tipo de evidencia entre alimentos y endometriosis? ¿Vale? O sea, si hay alimentos que sean propiamente en sí dañinos para la endometriosis o no. Vale, te diría que como cualquier enfermedad crónica, o sea, los tóxicos, alcohol, tabaco, Tabaco. Mm. eso otras drogas, eso sería lo primero, ¿vale? O sea, aunque como tal, esto no es alimento, ¿no? Pero bueno, el alcohol, Sí. que antiguamente se consideraba que la copita de vino era beneficiosa en la dieta mediterránea, eso no es Mm. así, ¿vale? O sea, el Ya. alcohol es dañino en todas sus formas y Y en todas las cantidades. en todas las cantidades, ni una ni Sí. dos. No hay cantidad segura. Exacto, ¿vale? O sea, digamos como que eso es lo que existe más evidencia en cualquier enfermedad crónica, el Mm. consumo de alcohol, tabaco, otras drogas, azúcares, ¿vale? Por el tema también de que la endometriosis puede haber también problemas del metabolismo, problemas con la regulación del azúcar en sangre, con la insulina. Entonces, todo lo que sea azúcar y edulcorantes artificiales también, Vale. ¿vale? Porque ahora tenemos aquí el problema. Hemos quitado el azúcar y ahora hay muchísimo también consumo de edulcorantes artificiales. Mm. No todos son igual de seguros, algunos edulcorantes artificiales se están investigando si conllevan cambios en la microbiota intestinal que sean perjudiciales. Si hay cambios en la microbiota intestinal, ya sabemos que también van a afectar al final nuestras hormonas, por lo Total. que por Lo que todo lo hemos que hemos hablado comentado antes, claro. antes. Y también pues las carnes rojas y procesadas, ¿vale? Al igual que para el tema de los cánceres, pues para endometriosis sí que hay muchos estudios del tema de carne roja y sobre todo eso, pues carnes rojas procesadas, ¿vale? Y bueno, aquí hacer un hincapié que no es lo mismo una carne roja, por ejemplo, de un animal que está en libertad,
pues, que de un animal de una ganadería, que está alimentado con pienso, etcétera, ¿vale? O sea, habría que reducir el consumo general de carne roja, pero decir que no todas las carnes rojas son iguales y que no os Exacto. podemos equiparar una carne roja con una carne roja procesada. Ejemplo, no lo es mismo un solomillo de cerdo ibérico de bellota, que es una Mm, carne magra, aunque sea una carne roja, un solomillo de cerdo, porque el cerdo sí está considerado carne roja, ¿vale? Lo que pasa es que no es igual que la ternera, porque es cierto que hay ciertas partes del cerdo que son más magras, pero mm, al final el animal es una carne roja, ¿vale? No es una carne blanca. La carne blanca siempre hablamos de aquella carne más magra y son las carnes de ave, pollo, pavo, codornices, mm. Vale, etcétera, que esas sí serían más de consumo semanal. Y la carne vale, roja pues, sería más consumo mensual, ¿vale? vale. Y pequeñitas cantidades. Y eso diferenciarla de los procesados. O sea, no es lo mismo un chorizo que Mm. un solomillo, Ya, ¿vale? El chorizo, aparte de ser está procesado. procesado, lleva también grasas añadidas, azúcares, aditivos, Exacto. conservantes, ¿vale? Sí, Muchos de los aditivos que se usan, pues, no son dañinos. El problema es el efecto cóctel de tantísimos aditivos como consumimos a diario en la comida, claro. los productos de limpieza, de higiene menstrual, Mm. o sea, al final lo que deberíamos de controlar mucho es como el efecto cóctel que podemos tener en el organismo. Y después en sí hay muchos estudios, ¿vale? O sea, hay muchos más estudios con muchos más nutrientes y con muchos más alimentos, pero muchos de ellos son de mala calidad. O Vale. sea, de mala calidad, ¿qué quiere decir? Que Sí, que no a están lo bien mejor... formulados los estudios, o que no, o que Exacto. la cantidad Hay de mu- gente que cogen es poquita, o sí, no sé, sí, o que no tienen, o solamente que la se les ve cantidad, muy clara la línea de investigación. En plan, exacto. es que quiero Sí. demostrar que esto es malo o que esto es bueno, ¿no? Exacto. O los Entonces, conflictos de intereses que hay después de la exacto. industria alimentaria. Yo Mm, recuerdo un profesor que tenía que decía que es que era muy difícil investigar en nutrición porque hay muchísimos sesgos. Porque claro, claro, tú comes un alimento, pero no comes solamente ese alimento. solamente ese Comes alimento. un conjunto de alimentos que depende con quién lo comas, en qué ambiente lo Claro, tomes, si eso te fue iba a no decir, es que no es lo estresado. mismo. Y eso también lo hablaba la chica con la que tuvimos el capítulo de fertilidad, ¿no? Que decía que ella también es nutricionista y decía que, claro, que no es lo mismo. Y dice, es que a mí me llegan chicas que es como, pues mira, es que hoy el pimiento rojo me ha sentado fatal. Dice, pero a lo mejor otro día me ha sentado bien. Dice, pero a lo mejor ese otro día lo estaba comiendo, pues era un sábado, lo estaba comiendo al sol, con su pareja, tal, en un estado de calma, y el pimiento que le ha sentado mal hoy, no es que le haya sentado mal hoy, sino que se lo tiene que comer con prisa porque después tenía que ir a trabajar, entonces entiendo que hacer algo en nutrición es complicado por, bueno, en general como con todo, no todo lo que atañe a la salud hay que tener una visión que debería de salirse de tan específica y ser más holística, ¿no? Pero bueno, ahí estamos un poco los que intentamos Sí, luchar por esto, no porque se vea a la persona así en su conjunto, ¿no? Y no tan de manera específica. Pero bueno. totalmente. Eh, Joana, y ya para terminar esto, Sí. ¿qué es lo que tiene que ver el estrés con todo esto? Porque claro, estamos hablando de ese triángulo, ¿no? Y ese triángulo, o sea, tanto sistema digestivo, ¿sabes? Como hormonal, como inmunológico, o sea, el estrés afecta a todo ese triángulo, ¿vale? De cada uno de una manera distinta. Eh, ¿Podrías contarnos tú así, en resumidas cuentas, cómo puede afectar ese estrés a ese triángulo y a esa endometriosis en general? El estrés yo creo que es nuestro mal de todas y de todos, yo creo, y es muy difícil deshacerse de él hoy en día, ¿no? Al Mm, final, por el estilo de vida que vivimos, todo el tiempo corriendo, etcétera. Entonces, bueno, tanto el estrés físico como el estrés emocional, ¿no? O sea, al final el estrés en todas sus vertientes, digamos, pues puede afectar a nuestro cuerpo inflamándonos, ¿vale? O sea, al final el cuerpo se protege produciendo inflamación, ¿no? inflamación. También desregula nuestras hormonas, aumenta el estrés oxidativo de nuestro cuerpo, ¿vale?
y todo esto hace que nuestro sistema inmunológico, el pobre, esté en alerta, se pueda reprimir, imagínate, ¿no? Un estrés agudo, una muerte de un familiar, ¿no? Mm. Pues esto yo, por ejemplo, muchos de mis pacientes me han comentado, ¿no? Que después a lo mejor de un evento así, pues que han estado, por ejemplo, pues un montón de tiempo, a lo mejor que no han podido dormir bien, que han estado tal, que claro, su sistema inmunológico, su cortisol está aumentado, está en alerta, está con esa preocupación, con todo el tiempo pues pensando en ese malestar, ¿no? Y a lo mejor después pues cuando ya llega un poco la calma, la asimilación del problema y demás, aparece alguna enfermedad, ¿no? Y esto no es algo que nosotros nos estamos inventando, o sea, es una ciencia realmente, ¿no? O sea, el sistema inmunológico puede estar o alterado o reprimido por un estrés o por un evento traumático o por una preocupación excesiva, ¿no? O sea, puede ser un estrés agudo de un momento dado o puede ser un estrés crónico constante de que a lo mejor pues hay algo en tu vida que no está bien, Sí, ¿no? Y aquí ya pues también entramos en eso, ¿no? En que el estrés pues, puede influir en este triángulo que decimos y que muchas veces es difícil saber por dónde empezamos, en el sentido de que muchas personas, pues, a lo mejor empiezan por la alimentación y a lo mejor deberían empezar por hacer terapia psicológica, por ponerte un ejemplo, ¿no? O por intentar hacer deporte para que después el deporte haga que te puedas relajar más y poder dormir por la noche. Individualizar los tratamientos, ¿no? O sea, yo como nutricionista integrativa, pues intento desde mi esfera, ¿no? De la nutrición ayudarlas. Pero yo he tenido pacientes que le tengo que decir, mira, lo primero es que tú estés mejor a nivel mental, ¿no? O sea, que tengas esa capacidad también de poder seguir mis recomendaciones, ¿no? Porque hay algunas mujeres a lo total, mejor pues, ni siquiera han podido seguir esas recomendaciones porque a lo mejor en ese momento de su vida pues no han podido, no han tenido las herramientas o el apoyo, que muchas veces no es que ellas no sepan lo que tienen que hacer, es que el resto, o sea, a su alrededor se lo no está las apoya poniendo muy complicado. o se lo ponemos complicado, o bueno, o sea que al final cada una pues tiene al final su carga detrás, su mochila con sus cosas, Total. Mm. incluso su economía, ¿no? O su forma de vida si se lo puede o no permitir tener Total. esas herramientas que le ayuden a salir, ¿no? Entonces Mm. el estrés, digamos, como que es clave en que una persona se encuentre mejor o peor de la endometriosis. Y a veces queremos combatir ese estrés y muchas veces no es posible, pero porque las circunstancias de esas personas hay que comprenderlas también. Total. Entonces, de nuestro sitio, ¿no? O sea, desde nuestro granito de arena, pues yo creo que podemos un poquito ayudarlas o simplemente acompañarlas o facilitarles lo que ellas necesiten. Mm. Y nada, muchas veces también, pues, el acompañamiento psicológico tiene que estar para que también puedan progresar, por ejemplo, en el tema nutricional o en el tema digestivo. El tema digestivo, también el estrés, el eje intestino, microbiota, cerebro, es súper Sí, importante, ¿vale? O total. sea, el Mm. estrés altera nuestra microbiota intestinal. Si nuestra microbiota intestinal está alterada, pues tenemos unas malas digestiones. Si las digestiones son malas, ya sabemos lo que pasa también con las hormonas y demás. O Sí, sea que si una mujer con endometriosis quiere empezar desde la alimentación, ¿desde dónde puede empezar sin agobiarse? Lo primero, productos intentando procesados. contactar con algún nutricionista, ¿no? Bueno, eso es lo Especialista primero. en endometriosis. Sí, eso es lo primero, contactar con algún nutricionista que sea especialista en endometriosis y que también tenga algo de formación en tema digestivo, ¿vale? Eso será muy Vale. importante porque ya sabemos que hormonas y digestión van Mm. de la mano, ¿vale? Y después, pues bueno, quitar alimentos procesados. Eso sería quizá casi que lo más sencillo, lo que cada uno desde su casa puede hacer, ¿vale? O sea, tomar más alimentos naturales y menos productos procesados y envasados. Eso sería Mm. lo, Lo más fácil. lo Claro, más fácil y lo reducir principal. tóxicos, reducir azúcar también, ¿no? En fin, todo lo que Exacto. hemos estado hablando antes. Y Sí, si te llega, por ejemplo, alguien que ya ha pasado como por muchos sitios y está súper frustrado, le diría, uno, muchas veces no podemos controlarlo todo, ¿vale? Y mm, segundo, ver de dónde aparece esa frustración. Muchas veces aparece esa frustración
porque a lo mejor no ha sido bien escuchada, o a lo mejor se ha trabajado de una manera que esa persona no demandaba, o, ¿vale? O Mm. sea, diríamos como que haríamos un poco de investigación, ¿no? De por qué se siente así o porque no ha obtenido resultados anteriormente o porque viene esa frustración, ¿no? He probado en muchas cosas y nada me funciona. Bueno, hay casos muy complejos de endometriosis y hay casos que han llegado a mi consulta que yo interiormente he dicho, ojalá esta persona la hubiera conocido hace 5 años o 10 años. ¿Por qué? Porque hace 5 o 10 años le hubiera podido ayudar más que ahora. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor pues ya ha visitado un montón de profesionales y cada vez está peor. Y entonces una cosa que está mal es más difícil intentar arreglarla que una cosa que no estaba tan mal al principio. Claro. ¿Vale? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en la cosa de no hacer por nosotras mismas dietas, no hacer por nosotras mismas tomar suplementos, eso para nada. O sea, eso de coger y he leído que este suplemento viene bien para tal cosa, me lo tomo, el otro también, el otro, y al final tenemos un efecto cóctel Cóctel, lo que estábamos hablando, y unos exactamente. suplementos que a lo mejor me estoy tomando que no son los adecuados, por ejemplo, ¿no? El omega 3 no todo el omega 3 del mercado sirve. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿vale? O sea, el grado de oxidación, si tienen una cantidad de EPA y DHA o no, o sea que, y además que cada suplemento viene bien para una cosa y en un Para una momento cosa, dado. Y exactamente. no lo podemos tomar también el mismo todo el tiempo, o sea, hay que hacer Mm, descansos también. mm. Entonces, digamos que primero sería esa frustración, intentar ver de dónde viene ¿De dónde viene? y ofrecerle un plan alternativo. O sea, yo muchas veces me siento con una persona, venga, esto lo he probado, sí, esto lo he probado, sí, esto lo he probado, y a lo mejor lo más básico, no lo han probado. Y yo, bueno, pero esto nunca lo has probado, no, pues vamos a empezar por ahí, o sea, vamos a empezar corrigiendo esto, que a lo mejor esto tan básico, a lo mejor tú no has pensado que mejorando el sueño y vas a mejorar, a lo mejor te has puesto a tomar 8 suplementos y a lo mejor lo Claro, que hay que, ¿sabes? O sea, muchas veces vamos a ver qué no has probado antes y vamos a ver si probando eso ahora no funciona, no ¿no? funciona, claro. Joana, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido una entrevista chulísima. Ya para terminar, ¿nos dices cómo podrían contactar contigo o cómo podrían contactar con la asociación? Sí, claro, pues en mis redes sociales, ¿vale? En Instagram, @JoanaNutrilin, Nutrilin, de Nutrición Sin Límites. Y también en Facebook, @Nutrilin, ¿vale? También os puedo dejar mi correo electrónico que es nutricionista@joanasegovia, todo junto.es. Y para contactar con la asociación, pues también tenemos correo electrónico y redes sociales. Las redes sociales nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram en @endometriosis_Andalucía, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. Vamos a seguir trabajando y visibilizando desde nuestro campo. Así que muchísimas gracias por participar, por poner tu granito de arena. Y nada, si te ha gustado este capítulo, pues dale like, suscríbete, todas estas cositas. Y si tienes alguna duda o comentario, coméntanoslo aquí y yo se lo hago pasar a Joana. O si no, directamente contacta con ella. Muchísimas gracias, Joana, de nuevo. Te mando un besito Muchas y nos gracias, vemos Marta, en el por la siguiente. invitación y encantada de participar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, Gracias. chao.